Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Castro Ruiz, soy del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, de la materia Lenguajes y Autómatas, a cargo del docente Heriberto Flores Cruz. En este caso les voy a presentar a la realización de algunas máquinas de Turing. Y bueno, en este caso, el primer ejemplo que vamos a analizar lo tenemos aquí, es diseñar una máquina de Turing que calcule el complemento de un número binario. En este caso, bueno, recordemos que una máquina de Turing se compone por dos elementos. El primero es una cinta, la cual puede ser escrita o borrada. Y en este caso también tenemos una cabeza, que en este caso la cabeza es lectoescritora, que puede leer o escribir. Entonces, bueno, en este caso se genera una máquina de Turing mediante un autómata. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta máquina, tiene dos estados, el Q0 y el Q1. En este caso, aquí tenemos nuestra fase inicial, en donde empieza nuestra cabeza, y estamos generando aquí una transición. Esa transición que podemos ver aquí, la composición de esto quiere decir, el primero es lo que está leyendo, el segundo elemento es lo que está escribiendo, y el tercer elemento es hacia dónde se está moviendo la cabeza lectoescritora. Entonces, aquí tenemos una transición que puede tener dos opciones. Bien, si recibe un 0, va a escribir un 1 y va a mover su cabeza lectoescritora hacia la derecha. Igual manera, pero está escribiendo un 1 si recibe un cero. Más bien, y si recibe un uno va a escribir un cero y de igual manera va a pasar a la derecha la cabeza. Pero como tal, en realidad la transición aquí lo que se está realizando es de que está teniendo un ciclo. Ya sea que se reciba un cero lo va a cambiar a un uno, o un uno a un cero hasta que se reciba un espacio en blanco. Ya entonces va a funcionar esta transición y va a pasar, bueno, va a leer un espacio vacío, va a dejar el espacio vacío y la cabeza lectoescritoria se va a mover a la derecha y vamos a llegar a un estado de aceptación, o bueno, en este caso que ya se descifró el mensaje. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo en el programa JFlap ya lo que es este autómata. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí dar clic en Input y le vamos a poner en Steep. Entonces ya vamos a colocar nuestra entrada, que bueno, por ejemplo aquí tenemos un uno, un cero y un cero. Y lo que tendría que realizar en realidad pues es cambiar los unos por ceros y los ceros por unos. Entonces vamos a especificar 1100 y vamos a dar clic en OK. Si nos damos cuenta, aquí ya está mostrándose lo que es el estado inicial, que se ve sombreado, y aquí abajo tenemos nuestra cinta. Entonces, ahorita como podemos ver, se encuentra aquí en la posición 1. Entonces, si nosotros le damos clic en Steep, va a pasar al siguiente, bueno, va a pasar al siguiente paso. Por ejemplo, aquí, si se da cuenta, lo que pasó es de que el primer elemento de la cinta se convirtió en cero y la cabeza lectoescritora se movió a la segunda posición. Entonces nos pintó aquí, teníamos un uno, nos pinta un cero y la cabeza se mueve al lado derecho, como ya lo habíamos puesto aquí. Entonces, por ejemplo, aquí nuevamente está leyendo, la cabeza está leyendo un uno, pero si nosotros le damos en siguiente, está escribiendo un cero en esta y está avanzando a la derecha. ¿En qué estado se encuentra? Pues todavía se encuentra en Q0. De hecho, aquí lo podemos ver, todavía está en Q0. Entonces, después recibe un cero y más bien lee un cero y escribe un uno. Entonces, aquí escribe un uno y se mueve a la derecha. Entonces, vamos con el siguiente. Podemos ver que se recibe un cero, perdón, sí, se recibe un cero, escribe un uno y mueve el cabeza a la derecha. Entonces aquí en este momento ya nos encontramos en un espacio vacío y si nos damos cuenta, aquí está nuestro espacio vacío. Entonces lee un espacio vacío, escribe un espacio vacío
y en este caso vamos a ponerle para que lo podamos ver. Ya pasa a un estado de finalización, entonces ya no hay mayor inconveniente. De esta manera funcionaría el ejercicio número 1. Ahora, para nuestro ejemplo número 2, se trata de diseñar una máquina de Turing que cambie los símbolos 1 y agregue uno más. Entonces, dice que todos los símbolos los va a cambiar a 1 y aparte nos va a agregar uno más. Entonces, lo que vamos a hacer es comprobar nuevamente esta cadena que es 1100. Entonces, aquí ya tenemos nuestra máquina de Turing y le vamos a dar aquí clic en Input, Step, y le vamos a meter nuestra cadena que es 1100. Vamos a darle clic en OK y ya la tenemos aquí. Si nos damos cuenta, lo que está haciendo es que si lee un 0 va a poner un 1 y la cabeza lectoescritora se va a mover a la derecha. Y si recibe un 1, va a escribir, más bien si lee un 1, va a escribir un 1 y la cabeza se va a mover a la derecha. Y bueno, aquí va a estar haciendo un bucle hasta que la transición o lo que lea la cabeza lectoescritora sea un espacio vacío, nos lo va a cambiar o nos va a escribir un 1. Con esto ya estaríamos cumpliendo con que nos va a agregar el 1 y más aparte va a mover a la derecha y va a llegar aquí al estado de aceptación. Entonces vamos a comprobarlo. En este momento nos encontramos bueno, en el primer elemento y vamos a darle clic en Step. Si se da cuenta, teníamos un 1, nos escribió un 1, o sea, dejó prácticamente, bueno, escribió un 1, aunque ya estuviera el 1, y se movió la cabeza lectoescritora a la derecha. Entonces, si le vamos a dar nuevamente, escribió, bueno, leyó un 1, escribió el mismo 1 y se movió a la derecha. Ahora aquí está un 0, entonces tendría que escribir un 1 y moverse a la derecha. Si se dan cuenta, el estado sigue siendo el estado 0, no ha cambiado para nada y no va a cambiar hasta que se le da un espacio vacío. Entonces, bueno, vamos a comprobar esta parte. Le damos en Steve y como podemos ver, nos leyó un 0, nos escribió un 1 y se movió a la derecha la cabeza. Entonces, sí está funcionando en esta parte. Aquí estamos leyendo nuevamente un 0, entonces no lo cambia a un 1 y bueno, nos leyó un 0, nos escribió un 1 y se movió a la derecha. Aquí si se dan cuenta la cabeza ya está en un espacio vacío, entonces cumpliría con esta parte. Va a recibir un espacio vacío, lo va a cambiar por un 1 y se va a mover a la derecha. Vamos a verlo. Se dan cuenta, ya no lo cambió, nos cambió por un 1 y se movió a la derecha y llegamos a un estado de aceptación. Entonces, también el ejercicio, bueno, más bien el ejemplo número 2 está funcionando de forma correcta. Ahora bien, para nuestro ejercicio número 3 vamos a visualizar que lo que nos está pidiendo es diseñar una máquina de Turing que vacíe la cinta sin importar la posición de la cabeza. Entonces, no importa, bueno, si nosotros recibimos 1100, en este caso, aunque nosotros empecemos aquí con la cabeza lectoescritora, por ejemplo, 1100. Entonces, si se dan cuenta, nosotros, si empezamos aquí con nuestra cabeza, está leyendo un cero. Y entonces lo que haría nuestro autómata es escribir el mismo cero y moverse a la izquierda. Entonces, si se da cuenta, nos movemos. Ahora recibimos un uno, escribimos un uno y nos movemos a la izquierda. Volvemos a recibir un uno, entonces escribimos un uno y nos movemos a la izquierda. Aquí debería estar, bueno, es un espacio vacío. Entonces, ya aquí lo que va a hacer es, tiene un espacio en blanco, va a escribir un espacio en blanco y se va a mover a la derecha. Entonces ya estamos posicionándonos en el inicio de nuestra cinta y lo que va a hacer es vaciarla. Por ejemplo, si recibe un 1, la va a vaciar, como aquí. Lee un 1, escribe un espacio en blanco y se mueve a la derecha. Lee un 1, escribe un espacio en blanco y se mueve a la derecha. Lee un 0, escribe un espacio en blanco y se mueve a la derecha. Lee un 0, escribe un espacio en blanco y se mueve a la derecha. Entonces aquí lee un espacio en blanco, escribe un espacio en blanco y se mueve a la derecha y entramos a un estado de aceptación. Entonces vamos a abrir nuestro ejemplo número 3 en JFlap. Y bueno, aquí ya tenemos el mismo, la misma máquina que hicimos aquí abajito. Entonces vamos a comprobar esta parte, vamos a darle clic en Input, vamos a ponerle Step
Y vamos a poner nuestra cadena que es 1100. Y bueno, vamos a darle clic en OK. Si en esta parte nosotros, bueno, damos clic en Step, aquí estamos empezando del inicio. Pero bueno, en dado caso de que estuviera en otro posicionamiento a la cabeza, funcionaría como lo explicé ya aquí anteriormente. Entonces, por ejemplo, está recibiendo un 1, lo que, bueno, lo que va a hacer es recibir un 1, por ejemplo, vamos a darle, lo cambia aquí en blanco y se va a mover a la derecha. Entonces, bueno, aquí están leyendo un espacio en blanco. Entonces, lo que hizo aquí, la transición que hizo, si se dan cuenta, eh, recibió un 1, pintó un 1 y se movió a la izquierda y es donde estamos ahorita. Entonces, ahorita seguimos en el estado Q0, pero ahora va a leer un espacio en blanco, entonces vamos a pasar al Q1. Vamos a darle clic en Step y ya estamos en nuestro estado Q1, está leyendo un 1. Y bueno, en este caso, si está leyendo un 1, va o tiene que escribir un espacio en blanco. Vamos a darle clic y vemos que sí lo está haciendo. Ahora está recibiendo un 1 y tiene que poner un espacio en blanco. Entonces lo hacemos. Y de igual manera con los ceros. Tendría que, bueno, leer un 0, escribir un espacio en blanco y mover la cabeza a la derecha. Y así hasta que vacíe la cinta. Como vemos aquí ya lo hizo, entonces en el siguiente ya pasa a un estado de aceptación. Y de esta manera también se comprueba que el ejemplo número 3 está funcionando correctamente. Bien, para el ejercicio número 1 tenemos que diseñar una máquina de Turing que calcule el complemento de un número binario sin importar la posición de la cabeza. Si se dan cuenta, este ejercicio es muy similar al ejemplo número 1 que acabamos de ver. Pero aquí la diferencia es de que sin importar la posición de la cabeza, tendría que calcular el complemento de un número. Entonces, por ejemplo, si la cabeza empezara en otra posición que no es, bueno, aquí en Q0, bueno, en el inicio de la cinta, tendríamos que estar recorriendo, atrasando, atrasando hasta que pudiéramos iniciar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejercicio número 1. Vamos a darle a clic en input y vamos a ejecutar el step. Entonces vamos a poner 1100. Eso únicamente para que podamos ver la diferencia. Si se dan cuenta, lo que hacía el anterior es de que, bueno, leía un 1, en este caso escribía el 0 y se movía a la derecha. Y aquí no, aquí lo que estamos haciendo es de que, bueno, va a leer el 1, va a escribir el mismo 1 y se va a mover a la izquierda, al espacio en blanco. Y ya una vez de que lleguemos a un espacio en blanco, se va a mover ahora sí a la derecha, pero va a escribir el mismo espacio en blanco. Esto es si, por ejemplo, estuviéramos aquí en la tercera posición, lo que haría es escribir el mismo 1 y moverse a la izquierda. Y aquí no pintaría, no escribiría un espacio en blanco porque todavía está recibiendo una entrada que es el 1. Y bueno, está leyendo el 1 y está escribiendo el 1 y se movería nuevamente a la izquierda. Ya ahora sí está leyendo el espacio en blanco. Entonces, por ejemplo, vamos a darle clic en Steve. Y se dan cuenta, dejó el mismo 1, pero sí se movió a la izquierda. Entonces aquí ya está leyendo el espacio en blanco, por lo cual estaría escribiendo el mismo espacio en blanco y se estaría moviendo o posicionando a la derecha y pasaríamos al estado Q1. Entonces aquí ya estamos. No se ha hecho ningún cambio al momento, nada más que esto servía para que pudiéramos recorrer sin importar la posición de la cabeza. Y por ejemplo, aquí en nuestro estado Q1 tenemos que si recibe un 1, como lo está haciendo en este caso, está leyendo un 1, va a dibujar un 0 o va a escribir un 0 y se va a mover a la derecha. Entonces vamos a verlo. Escribió un 0 y se movió a la derecha. Entonces está recibiendo un 1, va a escribir un 0 y se va a mover a la derecha. Y ahora está recibiendo un 0. Entonces va a escribir un 1 y se va a mover a la derecha. Y por último, está recibiendo un 0. Entonces va a colocar un 1 o en este caso a escribir un 1 y moverse a la derecha. Ya en este momento está leyendo un espacio en blanco, entonces entraría esta transición. Lee un espacio en blanco,
escribe un espacio en blanco y se mueve a la derecha. Y con lo cual nosotros ya entraríamos en un estado de aceptación, con lo cual también nuestro ejercicio número 1 estaría funcionando de forma correcta. Y bueno, ahora el ejercicio número 2 nos indica que tenemos que construir una máquina de Turing que agregue un 1 al final si el número binario es impar o 0 si es par. Pues, por ejemplo, si nosotros ingresamos en la entrada dos unos y dos ceros, entonces sería un resultado par. Entonces al final agregaría un 1. Y de lo contrario, por ejemplo, si ingresamos tres unos y un cero, el resultado sería impar y agregaría un 0. Entonces, por ejemplo, vamos a comprobar los dos casos que le acabo de comentar. Vamos a irnos a Input, Step, y vamos a colocar dos unos y dos ceros. Entonces vamos a darle clic en OK y vamos a ver que primero en nuestro estado inicial lo llamamos par. Entonces después sigue nuestro estado impar y aquí tenemos nuestro estado de aceptación, que la finalidad es que lleguemos aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, nos encontramos aquí posicionados, nuestra cabeza lectoescritora está leyendo un 1, entonces ¿qué es lo que tendría que hacer? Ah, bueno, si está leyendo un 1, nos va a escribir el mismo 1 y se va a mover hacia la derecha. Entonces vamos a comprobarlo. Nos dejó el mismo 1, se movió a la derecha. Entonces, ahora, ¿qué está leyendo? Ah, pues está leyendo un 1. Entonces nos va a escribir el mismo 1 y se va a mover a la derecha. De esa manera, nuevamente estamos, bueno, haciendo una transición. Si se dieron cuenta, estábamos o pasamos de esta transición acá y después estamos regresando por este bucle de acá. O sea, por ejemplo, si se recibe en la primera entrada un 1, se va a pasar al segundo estado, pero allá el segundo estado, si recibe un 0 o un 1, se va a pasar al primer estado. Pero ya en dado caso de que reciba un estado en blanco, vamos a pasar a un estado de aceptación. Entonces, por ejemplo, aquí en este momento nos encontramos en este estado, que es par, y la cabeza lectoescritora está leyendo un 0. Entonces, si está leyendo un 0, va a pasar esta transición y va a escribir el mismo 0 y se va a mover a la derecha la cabeza lectoescritora. Entonces vamos a darle y se dan cuenta escribió el mismo 0 y se movió a la derecha y ahora estamos en el estado impar. Entonces, en impar, ¿qué se está recibiendo o qué se está leyendo? El 0. Entonces, si es un 0, vamos a regresar al estado par y vamos a mover nuestra cabeza a la derecha. ¿Lo vemos? Ahora, aquí es lo importante. Ya estamos recibiendo un espacio en blanco. Entonces, si aquí recibimos un espacio en blanco, vamos a colocar un 0 y vamos a mover la cabeza a la derecha. Aquí ya, como vemos, estamos entrando en un estado de aceptación y nos pintó el 0. O sea que es, en este caso, el número par. Entonces, ahora vamos a proceder a realizar un ejemplo de un número que nos pueda dar un resultado impar. Entonces, bueno, vamos a meter este. Vamos a escribir aquí un 1, un 0 y un 0. Si nos damos cuenta, pues debería ser impar. Entonces, por ejemplo, está recibiendo un 1. Vamos a darle clic en Steve y está moviendo la cabeza del lado derecho. Entonces, estamos ahorita que es un número impar, pero bueno, en este caso está escribiendo el mismo 0. Entonces ahora la cabeza está, perdón, el 1. Ahorita la cabeza está leyendo un 0 y lo que tendría que realizar es escribir el mismo 0 y moverse a la derecha. Entonces se movió a la derecha, está ahorita en un estado par y vamos a leer ahora el 0. Va a escribir el mismo 0, pero se va a mover a la derecha la cabeza. Entonces aquí, si se dan cuenta, ya estamos en el estado impar, pero está leyendo ya un espacio en blanco. Entonces va a escribir un 1 y se va a mover a la izquierda y va a entrar a un estado de aceptación. Entonces el 1 lo estamos escribiendo, ¿por qué? Porque es un número impar. Y de esta manera estamos comprobando también que nuestro ejercicio número 2 está funcionando de forma correcta. Ahora, para nuestro ejercicio número 3, tenemos que construir una máquina de Turing que agregue un 1 si el número de unos es impar o un 0 si es par. Entonces, si se dan cuenta, nos está únicamente diciendo que agregue un 1 si el número de unos es impar o un 0 si el número de unos es par. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos abierta bueno, nuestra máquina de Turing en JFlap. Entonces vamos a decirle una entrada. Entonces decía que si el número de unos es en este caso par,
nos va a agregar un 0 al final. Entonces vamos a intentarlo de esa manera. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros le estamos dando dos unos, entonces debería ser par. Vamos a darle clic en OK. Entonces, en este momento estamos al inicio de nuestra cinta. Nos encontramos en el estado Q0 y nuestra cabeza lectoescritora está leyendo un 1. Entonces, si ella lee un 1, nos va a escribir el mismo 1 y se va a mover a la derecha. Vamos a ver esto. Ya se movió a la derecha. Entonces, ahora, si por esta parte ya recibió un 1, entonces si ahora nosotros recibimos un 1, pasaría al estado Q8. Entonces, por ejemplo, él leyó un 1, escribió un 1 y se movió a la derecha. Entonces estamos en el estado Q8. Y ahora, si se dan cuenta, estamos leyendo un espacio en blanco. Entonces, si leemos un espacio en blanco, vamos a, en este caso, poner un igual y vamos a movernos a la derecha. Vamos a hacerlo. Y bueno, ahora, en este caso, tenemos a Q10. Estamos en Q10. Entonces, si recibimos un espacio en blanco, se va a mover a la derecha, pero va a pintar un 1. Y lo vemos. Ahora estamos en Q7. Va a, en este caso, a leer un espacio en blanco, como le estamos haciendo acá. Y vamos a pasar al estado de aceptación. Si se dan cuenta, aquí nos agregó un 0 porque en este caso el número, o bueno, el número de unos fue par. Entonces, por eso nos debió agregar el 0 al final. Y esto mismo pasaría si el número de unos es impar. Por ejemplo, ahí sería impar. Entonces, estamos leyendo al principio un 0. Entonces, lo que pasó es de que leyó el 0, escribió el mismo 0 y se movió a la derecha nuestra cabeza lectoescritora. Entonces, ahora está posicionada aquí. Está leyendo un 1. Entonces, si está leyendo un 1, nos va a escribir un 1 y se va a mover a la derecha. Entonces, se va a mover al estado Q2. Y como vemos ya lo tenemos aquí. Ahora está leyendo un espacio en blanco, entonces va a pasar esta transición. Nos va a poner un igual y se va a mover a la derecha. Y estamos ahora en nuestro estado Q5. Estamos leyendo un espacio en blanco, entonces va a pasar esta transición. Va a leer un espacio en blanco, nos va a pintar un 1 y vamos a entrar ya al estado de aceptación. Entonces, si vemos nuevamente, aquí decía que si el número es impar, nos iba a pintar un 1 al final. Entonces, por eso lo está haciendo aquí de esa manera. Y como vemos, pues está funcionando de forma correcta también nuestro ejercicio número 3. Bien, ahora para nuestro siguiente ejercicio, que es el número 4, bueno, nos pide construir una máquina de Turing que sume dos números binarios, uno de dos dígitos y uno de un dígito. Entonces, para que lo podamos comprobar, abrimos ya nuestro ejercicio número 4 en JFlap. Y bueno, como lo podemos ver, aquí ya lo tenemos. Lo único que vamos a hacer es dar clic en Input y vamos a darle clic en Steve. Entonces, lo que vamos a sumar es el número binario 2 y lo vamos a sumar más el número binario 1. Entonces, vamos a darle clic en OK. Y si nos damos cuenta, ahorita estamos posicionados en el estado 0. Nuestra cabeza lectoescritora está en la primera posición de la cinta y está leyendo un 1. Entonces, si lee un 1, se tiene que ir al estado Q2 y tendría que escribir el mismo 1 y moverse a la derecha, la cabeza. Entonces, vamos a darle clic en Steve. Y como vemos, la cabeza se movió hacia la derecha, nos escribió el mismo 1 y ahora nos encontramos en el estado Q2. Ahora, ¿qué está leyendo? Ah, está leyendo un 0. Entonces, lo que tendría que hacer es escribir el mismo 0 y mover la cabeza hacia la derecha y entraríamos al estado Q13. Entonces, vamos a darle clic en Steve. Muy bien, ya estamos aquí en nuestro estado Q13. Nuestra cabeza lectoescritora se movió a la derecha, escribió el mismo 0 en el anterior paso y ahora está leyendo el 1. Entonces, si lee el 1, va a escribir el mismo 1 y va a pasar a nuestro estado Q15, pero la cabeza lectoescritora se va a mover a la derecha. Entonces vamos a hacerlo y ahora estamos en el estado Q15, está la cabeza lectoescritora posicionada aquí. Como vemos, está leyendo un espacio en blanco.
Entonces quiere decir que ya está terminando de leer nuestra operación. Entonces lo que va a hacer con ese espacio en blanco es escribir un igual y se va a mover la cabeza lectoescritora a la derecha. Vamos a verlo. Ya como lo vemos, este escribió el igual, la pasamos a derecha y ahora estamos en el estado Q22, que aquí mismo lo podemos ver. Ahora está leyendo un espacio en blanco, entonces nos va a escribir un 1 y se va a mover a la derecha. Entonces vamos a darle clic en Step y ahora entonces nos encontramos en el estado Q16. Y bueno, si en este caso nuestra cabeza está leyendo un espacio en blanco, va a pasar esta transición, va a escribir un 1 y vamos a entrar a un estado de aceptación. Y como vemos, de esta manera escribió el 1 y estamos en un estado de aceptación. Y por ejemplo, la suma de 1 más 2, como bien les comentaba, es 3. Y este representa un 1, este representa un 2. 2 más 1, 3. Y está funcionando de forma correcta en nuestro ejercicio número 4 de suma. Ahora bien, en este caso nuestro último ejercicio, que es el número 5, nos pide construir una máquina de Turing que sume dos números binarios bueno, cada número con uno o dos dígitos. Entonces, la diferencia del anterior es que aquí puede ser de uno o de dos, y en el anterior, nada más era uno de dos y uno de uno. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, para que lo comprobemos, vamos a utilizar el mismo ejemplo que utilizamos en la máquina pasada. Vamos a darle clic en Input, vamos a darle clic en Step y vamos a decirle que queremos sumar el 2 más, en este caso, el 1. Entonces vamos a darle clic en OK y aquí ya lo tenemos. Ahorita nos vamos a apoyar en esta parte porque no se le puede hacer suma aquí. Entonces, estamos actualmente en estado Q0, nuestra cabeza lectoescritora está en la primera posición de la cinta y está leyendo un 1. Entonces, si está leyendo un 1, va a pintar un 1, o bueno, va a escribir un 1 y se va a mover a la derecha. Entonces, entraríamos al estado Q1. Vamos a verlo. Pasamos, entonces se movió nuestra cabeza a la derecha. Entonces, ahora nuestra cabeza está leyendo un 0. Y bueno, si está leyendo un 0, nos pasaría a posicionar a Q5. Y bueno, está leyendo el 0, va a escribir el mismo 0. La cabeza se va a mover a la derecha. Y bueno, en este caso pasaríamos al estado Q5. Como vemos, estamos en Q5. Nuestra cabeza se movió a la derecha, escribió el 0. Y ahora, la cabeza está leyendo un más. Entonces, por lo cual, si está leyendo un más, va a escribir un más y se va a mover a la derecha. Entonces, vamos a movernos al estado 18, que es el Q18. Vamos a verlo. Estamos aquí en el estado 18. Nuestra cabeza se movió a la derecha, como bien se lo indicamos, y dejó o escribió el más. Ahora, nuestra cabeza está leyendo el 1. Entonces, aquí estamos. Entonces, si lee el 1, va a pasar a Q21, pero muy bien. Está leyendo un 1, está escribiendo el mismo 1 y se está moviendo a la derecha. Vamos a verlo. Se dan cuenta, hizo todo lo anterior y ahora estamos en Q21, que es esta parte de aquí. Entonces, ¿ahora qué está leyendo? Ah, bueno, pues ya no está leyendo ningún dato, está leyendo un espacio en blanco. Entonces, por ejemplo, nos encontramos en Q21 y aquí no está leyendo un 0 ni un 1, está leyendo un espacio en blanco. Entonces nos vamos a dirigir al estado Q33 y ese espacio en blanco, si lo está leyendo en blanco, va a escribir un igual y se va a mover la cabeza a la derecha. ¿Vemos? Escribió un igual y se movió a la derecha. Entonces estamos ahorita en Q33 y nuestra cabeza lectoescritora está leyendo un espacio en blanco. Entonces Q33 lo tenemos aquí. Aquí ya le está explicando que, bueno, si ya está leyendo un espacio en blanco, entonces pinta un 1 y muévete hacia la derecha. Esto la cabeza. Y la transición va a pasarnos a Q32. Entonces, se dieron cuenta, nos movió, bueno, se movió a la derecha, nos escribió un 1 y estamos en el estado Q32, que es este de aquí. Entonces ya como último paso, estamos leyendo un espacio en blanco. Sí, sí estamos leyendo un espacio en blanco. Entonces nos va a pintar un 1 y va a terminar. Entonces vamos a hacerlo y como nos damos cuenta ya estamos en un estado de aceptación y realizó de hecho de manera correcta lo que es la suma de 1 más 2, que es igual a 3. 2
1 más 2 es igual a 3. Entonces se hizo de manera correcta. Pero ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros lo hacemos de 2 dígitos? Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a dar nuevamente clic en Input, vamos a darle Step y vamos a sumar 2 más 2. 2 más 2. Entonces vamos a darle clic OK. La salida en este caso tendría que ser 100 en número binario. Entonces vamos a hacerlo únicamente rápidamente para que vayamos viendo que sí está funcionando. Y si se dan cuenta es un 100 como lo habíamos puesto. Un 2 más 2 es 100 que en número decimal es 4. Entonces está funcionando de forma correcta nuestro ejemplo número 5 y bueno, de esa manera nosotros comprobaríamos bueno, la efectividad de las máquinas de Turing.